Hace que haya, cuando hablamos, aunque sea para muchas personas, como es en el caso, como el actual, el que nos siguen desde prácticamente todo el territorio nacional, bastante más de 200 personas, es mucho más, alienta mucho más el corazón cuando estamos tan cerca de personas físicas. Será porque uno tiene una edad en la que lo físico sigue estando más cercano que lo telemático. Así que de nuevo digo muchas gracias, y esta tarde de viernes, absolutamente primaveral aquí en Río Negro del Puente, desde donde estamos emitiendo esta clase, tenemos el placer de presentar, aunque ya es de sobra conocido, sobre todo aquí en Río Negro, a Julio Bárdenes Almenara, este valenciano, doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, investigador del patrimonio histórico. Vino a esta localidad zamorana por el amor de una joven rionegrense y se enamoró también, además, de esta tierra rica en patrimonio arquitectónico y gran legado cultural. Desde entonces, él mismo pone en valor, a través de sus innumerables trabajos, esta zona y su legado y su riqueza patrimonial. La perseverancia de Julio por conservar y preservar el patrimonio de esta tierra pone de manifiesto su gran capacidad y compromiso profesional, que sin duda refleja su calidad humana. Julio Bárdenes es un zamorano más. Y para no dilatar más esta presentación, les dejo con él y su conferencia sobre el santuario de la Virgen de la Carballeda y la cofradía de los Palifos en el camino mozárabe de Sanabria, un puente histórico y cultural del peregrinaje a Santiago. Gracias, Julio, por aceptar esta invitación, que será la primera de muchas colaboraciones más en el futuro, que estamos seguros, porque seguiremos haciendo. Muchas gracias, a partir de este momento. Y como el primer mandamiento es el de no estorbar, yo me voy a retirar para que puedan apagarse las luces y verse las diapositivas que irán poniendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, estimados amigos y amigas. Ya con lo que ha dicho Antonio, se puede amar lo que se desconoce. Se puede dirigir políticamente el municipio que no conoces, se puede respetar, y yo diría que no. Pasamos de simples habitantes a auténticos ciudadanos cuando conocemos nuestro patrimonio, porque nuestro patrimonio histórico es el que ha hecho de nosotros lo que somos. Nadie podría explicar quién es, ni explicar lo que es su comunidad humana sin la historia que nos precede. Nosotros no hablamos castellano por casualidad, nosotros no tenemos unas costumbres por casualidad, unas fiestas, unas creencias, una moral. Todo ello es algo que proviene de un pasado que no me gusta llamarlo pasado, porque está presente en nosotros, y sin ello simplemente nos convertimos en animales caprichosos, sin capacidad de decidir, sin referencias. Por lo tanto, recuperar el patrimonio histórico es simplemente no importante, es esencial, porque sin él dejamos de ser personas, dejamos de ser auténticos ciudadanos. Y cuando nos preocupamos por las características culturales de nuestra población, de su historia, porque el patrimonio es posibilidad, el patrimonio es riqueza, entonces empezamos a pasar de ser simplemente habitantes, que simplemente habitan un lugar, pero no les importa mucho, a ser ciudadanos implicados. Y eso es la auténtica democracia, porque la democracia no es decir lo que a mí me dé la gana, más bien cállate si no tienes nada que aportar, y la democracia es más grande
cuando conocemos nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestra personalidad histórica. Y que lo sepan los políticos, no pueden ser sino gobernantes caprichosos porque vienen del PP, del PSOE, del que sea, y cuando conocen realmente su historia y la respetan, respetan a la ciudadanía, la pasada, la presente y la que se perfila hacia el futuro. Por eso es tan importante el patrimonio. Vale. Entonces, nosotros somos las ramas del árbol, pero deciros que estamos en un lugar excepcional. Estamos en un lugar excepcional porque esta cofradía es algo excepcional y es alucinante porque vamos a Italia, vamos a Holanda, vamos, oye, he visto tal o cual o no sé cuántos, pero si tienes delante de tu casa algo excepcional que ni te has preocupado por conocer ni por estudiar, y por supuesto si no lo conoces, no lo estudias, ni lo amas, ni lo respetas, ni lo defiendes. Pero las raíces es nuestro patrimonio histórico. Y aquí, en lo que estamos hablando concretamente, es esta cofradía tan excepcional. La mitad de Zamora, Sanabria, Carballeda, Vidriales, León, La Cabrera, le deben algo, muchísimo agradecimiento a esta cofradía, porque sin ella su historia vais a ver que prácticamente no hubiese sido posible. Y eso lo ha hecho el esfuerzo de una cofradía que prácticamente tiene 1000 años. Y es tan excepcional además porque es un puente histórico-cultural entre la Edad Media y la actualidad. Es increíble que una cofradía que surgió en plena Edad Media sigue sin solución de continuidad, es decir, sin ningún corte a lo largo de la historia, presente en la actualidad, haciendo el bien, construyendo una sociedad mejor, luchando por los zamoranos. Bueno, esto es el río de la historia que os estoy explicando, de la historia nuestra, porque yo no podría explicar quién soy si no recurro a contaros mi historia, ni vosotros podéis explicar quiénes sois, pero el ser humano es un ser social, un ser comunitario, y no podemos explicar quiénes somos si no recurrimos a la historia común que nos ha construido y que está presente en cada uno de nosotros, aunque no la veamos a través de nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, a ver si se ve mejor la otra. Mirad, esto no es un simple edificio, esto es un conjunto histórico monumental. Tenemos el santuario, tenemos la vereda, o sea, el auténtico camino por donde iban los peregrinos y peregrinas, y estaban aquí en el santuario y luego seguían el camino al lado del hospital o el albergue, y luego salían. Ese es el auténtico camino. Ya veremos por qué ese camino pues se ha distorsionado. Pero tenemos el santuario, tenemos el albergue u hospital, tenemos el palacio de los Losada, tenemos la fuente de tipo romano, donde los cofrades, después de llegar, iban a refrescarse, a beber, etc. Tenemos la misma vereda, o sea, no es un edificio. Y desde luego, evidentemente, el corazón es la cofradía. Sin la cofradía, despídanse, porque este conjunto monumental estaría en el suelo. Todo esto se ha conservado y se mantiene
y sigue en funcionamiento como un auténtico motor, porque aquí hay unos cofrades y un cabildo que está luchando por todo eso, ¿eh? Esto requiere mucho esfuerzo y eso quiero que lo tengan en cuenta. ¿Y dónde empieza todo esto? ¿Dónde empieza a adquirir ese sentido de ser un lugar excepcional dentro del Camino de Santiago mozárabe-sanabrés? Pues todo empieza aquí. Resulta que hay una leyenda que tiene su fundamento histórico, evidentemente, y es el milagro que ocurre aquí. Pues unos peregrinos resulta que llegan al río en plena Edad Media, allá por el siglo XI, y el río, como si se acercan ahora, pues está totalmente desbordado y los peregrinas no pueden pasar. ¿Y qué ocurre? Que allá en lo lejos ven un resplandor y se acercan un poco más y resulta que es la Virgen. Y les dice: oye, yo os voy a ayudar, pero a cambio quiero que vosotros construyáis un templo, una ermita, dedicado a mí. Los peregrinos aceptan, y hay dos versiones. Una, que la Virgen con su manto, pues el manto hará de puente y ellos podrán traspasar el caudaloso río. O la otra versión es que los mismos peregrinos pues dejan sus capas y las capas actúan como pequeñas barcas falsas que les llevan de una orilla a la otra. Y ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque aquí este milagro, que ustedes pueden leerlo en lo que publiqué en su momento, este milagro nos lleva al siglo XI, al inicio de las peregrinaciones, a milagros como los que cuenta Alfonso X el Sabio, Gonzalo de Berceo, etcétera, etcétera. Tiene todas sus características. Y aquí tenemos a la escultura de Santiago, que está aquí, en el santuario de la Carballeda del siglo XVI. Se restauró hace un año o dos y es una talla excepcional. Entonces, pues Santiago de Compostela se descubre allá por el 830, pero os tengo que decir algo. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es que alguien venga y diga fácilmente: no, eso es una invención. Perdone usted, si usted quiere entender al hombre y a la mujer medieval, usted tendrá que entender que el concepto milagro es una categoría mental, creencial del hombre y la mujer medievales. Y sin aceptar eso y comprender eso, no puedes entender a la Edad Media, no puedes entender al ser humano medieval. El ser humano medieval, para él, el milagro es algo tan real como esta botella, ¿vale? Entonces, los grandes reyes, todo lo que realizan y la gente, lo he conseguido gracias a Dios, gracias al apoyo de la Virgen. El milagro es algo presente que está en todos los sitios, pero no solo en la Edad Media, hasta el siglo XVIII. Entonces, no seamos tan simplones de decir que esto es una simple invención, porque el hallazgo o la inventio en latín, que significa hallazgo, de Santiago, es porque ya en aquella época, el siglo VI, VII, hay unos escritos en España que hablan de Santiago, está por aquí. Luego el descubrimiento se hace en una necrópolis, es decir, necro, muerto, polis, ciudad de los muertos, en un cementerio romano que está allí en la zona de Santiago. Es decir, que hay una tradición, la gente sabe que allí hay algo, un enterramiento de alguna persona excepcional y tal,
y entre lo que dicen estos documentos, que por supuesto van más allá de lo histórico, porque Santiago muere en el 44, en Tierra Santa, etc. Pero bueno, todo eso, más esta necrópolis, más que los reyes asturianos en ese momento les interesa que aunar fuerzas para empezar la reconquista, pues aquí tenemos a Santiago, y a partir de aquí va a empezar a construirse todos los caminos. Claro, unos cargan la lana y otros se llevan la fama. Este camino, Mozárabes-Sanabres, el primero es el de Oviedo. ¿Por qué? Porque Alfonso II el Casto, porque además era un rey muy religioso, es el que hace la primera peregrinación hasta Santiago, pero el camino Mozárabes-Sanabres lo tenemos ya documentado en el siglo X. Es decir, en los años 900 y algo ya hay peregrinos, Zamora, el camino hasta Río Negro, luego Puebla, etc. O Zamora, Benavente, todo el Valle del Tera, que bueno, yo considero que los dos son el camino Sanabres. Y el monasterio de Moreruela primero era Santiago de Moreruela, dedicado a Santiago. Tábara, Río Negro, Santa Marta, el de San Martín de Castañeda, todos ellos tenemos documentado que ya tienen peregrinos desde el siglo X. Por lo tanto, aquí hay un peregrinaje muy antiguo. Estamos hablando del siglo X y el sepulcro se descubre en el siglo IX. O sea que estamos hablando de un camino patrimonialmente excepcional. No estamos inventando nada, sino que estamos justificando y estamos fundamentando históricamente por qué es tan importante. Y eso nos lo tenemos que creer porque estamos hablando con datos históricos. El monasterio de Moreruela, que en principio es de Santiago de Moreruela, porque protege a los peregrinos, protege a los pobres, etcétera, etcétera. A ver, sí, el de Tábara. Y deciros que, bueno, Santiago es evidentemente un personaje que se va creando, y estamos hablando del Santiago peregrino. El Santiago peregrino se crea aquí, en el camino de Sanabria. La primera escultura de Santiago peregrino es esta, la de Santa Marta, que tenemos una reproducción aquí en el albergue, en el balcón del albergue. Va con todos los atuendos del peregrino. Y si vamos al Beato de Tábara, lo mismo, en miniatura, es el primer Santiago peregrino que hay. Es decir, que la identidad Santiago peregrino se crea aquí, en este camino Mozárabes-Sanabres, no en otros caminos, sino en este, que ya os estoy diciendo que ya comienza, y hay datos en el siglo X, en el año 900, según qué dato estemos hablando. El de San Martín de Castañeda, en donde pues los reyes, nobles, dan donaciones y ya ponen los documentos que es para asistencia de pobres, de peregrinos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí veis camino de Levante, camino zamorano-portugués y el camino Sanabres, Granja, Tábara, Santa Marta, Río Negro. Río Negro pues es un punto esencial en el camino Mozárabes-Sanabres. Monbuey, Puebla de Sanabria. Monbuey, la torre templaria es muy posterior, en 200 años perfectamente
a lo que es el primer templo de la ermita o del santuario de la Carballeda. Pero ahora os acabo de hablar del camino Mozárabe-Sanabres, pero vamos a ver, entendamos una cosa. El camino este no se inventa en ese momento, por el tema de Santiago. Esto ya existe, evidentemente. Aquí hay una cantidad de castros celtas increíble, que son más o menos del siglo V antes de Cristo. Ellos también caminaban y recorrían, iban de un castro al otro y se comunicaban. O sea, viene de aquí. Y luego, evidentemente, los romanos no crean los caminos. Los romanos lo que hacen es perfeccionarlos. Pero esos caminos son prehistóricos. Y hay, pues, la Vía de la Plata, pero luego hay caminos secundarios, como el del Tera, que va a Puebla de Sanabria, Río Negro, etc. Y sobre eso, esos caminos ya prehistóricos, romanos, etc., se crea el camino Sanabres y los caminos de Santiago. No creáis que, no, el camino de Santiago lo creamos ahora, no. Todo esto existe y es el que da cuerpo histórico y cuerpo real a ese camino de Santiago, que se convierte en Santiago, Camino de Santiago, porque los peregrinos es el que utilizan, Vale, pues hemos visto el camino Mozárabe-Sanabres, pero para explicaros el origen de la cofradía, que nos vamos al siglo XII, XIII, antes os quiero hablar de algo que para mí es un hallazgo fundamental, porque hace que la historia de este templo y de este santuario y cofradía profundice mucho más en el tiempo. Hace justamente 10 años, pues en el martes de Carballeda, que en el Cabildo tenemos una reunión de Pascua, tenemos una reunión, pues nada, terminamos la reunión y yo empecé a hacer tiempo y cuando llegué por esta zona, pues me detengo y digo, uy, pero si ahí hay una tumba olerrolana, trabada en la roca. Aquí tenéis la cabeza y aquí tenéis todo el cuerpo para enterrar al difunto. Este-oeste, y nada, pues empecé a estudiarlo, a trabajarlo y fue realmente el primer artículo que publiqué en Brigecio, en Lero del Pozo, a quienes agradezco mucho pues siempre su apoyo. Y esta tumba nos lleva el origen de Río Negro, de la cofradía, ni más ni menos. Estas tumbas se datan entre el siglo VI, VII al siglo XI, porque son un tipo de enterramientos que utilizan las comunidades agrícolas de aquel momento hasta el siglo XI. En el XI-XII ya se empieza con toda la red parroquial, porque la repoblación cristiana ya es muy fuerte, y este tipo de enterramientos ya se deja de utilizar. Y lo que se hace es que se construye iglesias encima de ellos. Aquí vemos como los muros medievales del propio edificio del santuario, que no iglesia parroquial, eso lo tenéis que tener muy claro. El santuario no es una parroquia, es un santuario. La parroquia es la de Santiago, que está más arriba y que se dejó caer en el siglo XX, ya diremos por qué. Entonces, el santuario se erige, se construye encima de esta necrópolis. Una necrópolis que lo que está haciendo es
recordando a sus antepasados, dándole un valor comunitario excepcional a las personas que están enterradas ahí, y muy posiblemente hay algún personaje sagrado especialmente que está enterrado, y la parroquia de Río Negro se construye en la colina de la derecha, la que es la parroquia de Santiago, y sin embargo el edificio, el primer templo de la cofradía, que en aquel momento no existe evidentemente aún la cofradía, se construye sobre esta necrópolis. ¿Por qué? Pues porque esta necrópolis es un lugar sagrado, excepcional. Es el lugar donde seguramente eran enterradas todas las personas de las comarcas que luego formarán la cofradía de los Falifos, que son las comarcas de Sanabria, la de León, la Cabrera, la Carballeda y Vidriales. Y todos ellos se reúnen aquí para fundar la cofradía y construir la ermita sobre este sitio tan excepcional que es esta necrópolis, que es una necrópolis comunitaria en donde hay algo excepcional que todas las comunidades siguen recordando, todas las comarcas, y ahí construyen el templo de la que va a ser, bueno, la Virgen ya existe, de la que ellos nombran como patrona de todas estas comarcas. Y patrona significa patrón, el que dirige, el que les guía, el que les protege. Ahí tenemos más vistas de la necrópolis, y aquí veis cómo se construían esas necrópolis. Era un trabajo ya esperado y de gente muy entendida. Primero tenían que hacer el dibujo de la tumba, más tarde lo perforaban y seguidamente enterraban al muerto y una losa sobre él para taparla. ¿Qué ocurrió? Pues desgraciadamente en 1871, con una falta de respeto absoluto, hacen la carretera Benavente-Monbuey y se cargan totalmente la necrópolis, porque hacen todo un puente de unión entre el montículo sobre el que está el santuario, y no respetan nada. Se lo cargan todo, y además nos cuenta Fray Froilán de Río Negro, el gran historiador nacido aquí, que los ingenieros dicen: oigan, ustedes de Río Negro, de la cofradía, no protesten, porque para que fuese más recto nuestra idea era destruir el santuario, o sea, que den gracias que no lo destruimos. Bueno, en el siglo XIX y en el XX perdimos, o quizá no la teníamos aún, mucha conciencia histórica. La verdad que aún hoy, porque para proteger mucho patrimonio tienes que pelear mucho, tienes que pelear mucho. Y después del artículo y de confirmar que era una necrópolis olerdolana o cavada en roca, olerdolana, porque en Olerdola, en Cataluña, es la primera que se tiene datación. Pues nada, ya un gran historiador, especialista en esto, Iñaki Martín Viso, pues me puse en contacto con él y me dijo: Julio, es la primera necrópolis de ese tipo que aparece aquí en Zamora. No tengo ninguna otra documentada y las he trabajado todas. A partir de ahí han aparecido alguna más, y este es el escrito pues, que hice para el gobierno de Castilla y León, diciéndoles que no había derecho que en el muro sobre el que está la necrópolis pues se pusiesen allí los puestos en la fiesta de la Virgen de la Carballeda, o que viniese cualquiera del MOPU, etcétera, y allí se pusiesen a hacer farolas, porque eso también ha hecho que la necrópolis se vaya destruyendo.
y tenemos que cuidar, respetar, conocer nuestro patrimonio si no queremos destruir nuestro cuerpo histórico, o sea, a nosotros mismos. Al final no sabremos ni quiénes somos. Y cuando no sabes quién eres, pues ¿qué ocurre? Que tienes una esquizofrenia cultural que no sabes ni lo que haces. Imaginaos, esto es una necrópolis. Así, más o menos, debía ser la del Río Negro. Imaginaos ese muro que fuese el del santuario y todas las tumbas alineadas. Lo que pasa es que nosotros conservamos solo los de aquí. Pero deciros también, ahora os lo explicaré, que todo el santuario estaba así y se cimenta encima de esta necrópolis. Los pueblos de la zona en época de pleno medievo, ¿qué nos dicen? Pues que los primeros datos históricos que tenemos de toda esta zona de la Carballeda nos vamos al siglo X, año 900 y algo. El primer dato que tenemos de Río Negro como pueblo es el 1024, etcétera, etcétera. Es decir, que todo nos lleva a que el milagro, el peregrinaje, el primer templo que se construye dedicado a la Virgen de Carballeda, lo tenemos que situar entre el siglo X y XI. Y aquí tenemos ese primer templo, ermita, santuario que se crea. Es una arquitectura excepcional que he estudiado, pero no he publicado aún esos estudios, tan solo algo en alguno de los artículos que podéis ver en internet, en Dialnet o en otros lugares. Los tenéis en PDF, que queréis ver más. Pero tenéis aquí, pues, una bóveda de cañón, un tipo de bóveda de arco que he estudiado en la zona asturiana, como Santa Cristina de Lena, etc., y que coincide totalmente en la repoblación que viene de Asturias y en las características de ese románico asturiano. Por lo tanto, todo nos lleva al siglo IX finales y al siglo X sobre la construcción de la primera ermita del santuario de la Virgen de Carballeda. Aquí aún no existe la cofradía, Existe el templo que se acaba de erigir y evidentemente si existe el templo, una ermita sin una advocación no tiene sentido, no sirve de nada religiosamente. Evidentemente el templo y la Virgen. Más imágenes de la primera capillita, que tenía dos alas, seguramente, pues una segunda nave y una tercera de este estilo, pues un templo del románico más o menos asturiano parecido. Y ahí podéis ver que yo lo llamo la Capilla Sixtina de las marcas de cantería. Está lleno de marcas de cantería, es increíble. Una cruz gamada, que es prehistórica, es histórica, no es por supuesto el origen en un ser tan malo como el que hubo en el siglo XX, y todos sabemos de quién hablo, mejor no nombrarlo. La flecha, todo esto son marcas de cantería de los canteros que trabajaban. Cada uno marcaba una señal dependiendo de la cantidad de sillares que había trabajado. Y evidentemente, si hay un templo, una ermita, imaginaos una ermita, ¿a quién está dedicada esta ermita? A nadie. ¿Nadie es un santo o tal? No tiene sentido. Evidentemente ya estaba la ermita con la Virgen, porque los peregrinos se comprometen a construir esa ermita para la Virgen. Y la Virgen de Río Negro, evidentemente, si la estudiamos un poco, pues vemos que sus características, y el niño, es que siempre hablamos de la Virgen, pero es la madre de Jesús de Nazaret, son medievales totalmente.
Son medievales totalmente. O sea, ya tenemos que se ha construido en el finales del 10 sobre el 11 la capilla, la ermita, y ya tiene la Virgen, evidentemente, pero la cofradía aún no existe. La cofradía aún no existe. Y en todo el periodo de la repoblación, como veis, pues en el 853, si no me equivoco, pues Alfonso III repuebla hasta Zamora. Río Negro, os recuerdo que está más alto. Es decir, que todos los datos nos llevan a que el templo existe ya. Más o menos siglo X, XI. Otro mapa de la repoblación, como en el 900 algo, pues ya la repoblación ya va por Zamora y Río Negro está por aquí. Todo nos lleva a esos siglos como inicio del camino mozárabe-sanabrés, como construcción de la ermita o santuario y adoración ya ahí a una Virgen. ¿Y qué ocurre? Pues ahora sí que vamos al origen de la cofradía. No confundamos, una cosa es la cofradía, otra cosa es la Virgen, otra cosa es el templo, ¿vale? Son cosas diferentes. Pero ahora la cofradía lo va a unir todo. Y se reúnen los clérigos que llevan las parroquias, los alcaldes de las comarcas que he dicho antes, La Cabrera, Sanabria, Carballeda y Vidriales. Y fijaos el dato, alcaldes, los clérigos que llevan la parroquia, es decir, que la cofradía se funda cuando esto ya está totalmente repoblado, con una organización que ya depende del nuevo reino astur-leonés, etcétera, etcétera. Que os recuerdo que aquí somos leoneses, Luego nos han juntado Castilla y León, pero aquí somos leoneses. Y todos ellos juntos deciden, allá por el siglo XII-XIII, porque la primera bula papal que tenemos de 1342-1353, fijaos, ya dice, esa bula confirma otras bulas de otros papas. Es decir, que nos vamos perfectamente a 1200 y algo en la fundación de la cofradía. Y todos ellos juntos deciden que en este templo, es decir, el templo que ya está construido y ante esta Virgen, que ya existe evidentemente, la vamos a nombrar patrona de todas estas comarcas. Y ahí es el inicio de la cofradía. Estamos hablando de 800 años, Esto representaría esa reunión de alcaldes, los parroquianos, los clérigos que dirigen las parroquias. Es decir, estamos ya en el reino pleno de Astur-Leonés. Ya no son comunidades que cada una va por su cuenta, como son las que crean la necrópolis olerdolana. No, ahora los enterramientos son totalmente diferentes. Cada parroquia entierra a sus parroquianos al lado de su parroquia, en el cementerio, etcétera, etcétera. Y la portada románica, excepcional, con elementos con bastante probabilidad reutilizados del templo anterior más antiguo, como veis, todo esto, que recuerda serpientes, dibujos celtas, etcétera, etcétera. Y aquí, que aquí había un pórtico, cuando os acerquéis a la parte norte del muro, mirad y veréis cómo salen
las piedras sobre las que se sostenía él. Lo que pasa es que el último pórtico, que ya es de 1700 y algo, ha estropeado todo esto, toda esta visión. Y aquí es donde se reunía o se convocaba a la cofradía, a los cofrades, al cabildo. Una bula papal, y ya os digo, la más antigua de la que tenemos noticia, de 1342, ya dice que está confirmando otras bulas dadas a la cofradía. Si entre 1342 está diciendo eso un papa, pues nos tenemos que retrotraer 50 o 100 años más. Y deciros que esto de conseguir una bula no era tan fácil, hay muchísimas cofradías que no están reconocidas por bulas papales. Que una cofradía esté reconocida por los papas significa que esta cofradía tenía un papel muy importante. Bueno, pues aquí tenéis las comarcas: Sanabria y Carballeda, la Cabrera quedaría por aquí, Vidriales, hoy en día los Valles, Benavente, y todas ellas pues han sido criadas por esta cofradía y mucho más, porque había cofrades, y lo sigue habiendo, pues prácticamente de toda Castilla y León y de Galicia. La cofradía, pues es una cofradía excepcional por otro motivo, porque tiene muchas funciones. La función religiosa, la función de propagar la veneración a la Virgen. Un limosnero que llevaban los faliferos, o sea, los que iban a recoger el falifo por los diferentes pueblos, por las diferentes comarcas, y evidentemente es una Virgen excepcional a la que se le atribuyen muchísimos milagros, porque si la Virgen no hace milagros, ¿quién se va a acercar al santuario? Nadie. Es una Virgen muy milagrosa. Y os digo que en 1800, casi 1900, Fray Froilán de Río Negro nos cuenta cómo cuando entrabas al santuario los muros estaban repletos de exvotos. Aún nos quedan algunos que veremos, pero el santuario estaba absolutamente repleto, sus paredes, de exvotos, de milagros que la Virgen había realizado a los fervorosos creyentes. Evidentemente, vamos a ver, un milagro es para aquel quien cree en él. Si tú no crees en él, para ti no es, pero quien ha recibido e interpreta que es su creencia, por eso es un milagro. Y ese milagro, evidentemente, se va difundiendo. Imaginaos todo el camino mozárabe-sanabres. Oye, ¿dónde vas? La Virgen de la Carballeda, que hace unos milagros excepcionales. Y después de allí, a Santiago. Pero si no podías ir a Santiago, aquí, que se veneraba también a Santiago, como habéis visto, si uno no puede ir a Santiago, aquí está un templo, un santuario al que se puede ir a conseguir todo lo que se conseguía en Santiago. No todo el mundo podía ir allí, ni a Jerusalén, ni a Roma. Bueno, es el limosnero cerrado. Mirad el cinturón, el cordón que lleva para que el falifero de falifo, que es la mejor ropa que debe dejar cuando muere el cofrade, el mejor vestido. No me voy a meter ahora si la etimología viene de aquí o de allá, porque al final no sacamos nada en claro, y estoy dando la definición que dan los estatutos de 1787. El mejor vestido que tiene el falifo, masculino o femenino, porque hay cofrades y cofrades femeninos, porque decir cofradas es incorrecto, lo siento. Y aquí pues la gran veneración que hay a la Virgen a lo largo de 800 años, 8 siglos. Y eso es una fotografía de uno de estos años.
La cofradía, ¿qué otro papel excepcional hace? Pues acoge a todos aquellos niños expósitos, porque claro, aquí se pasaba muy mal, había mucha hambre, había pocas posibilidades, y la cofradía se encarga de todos aquellos niños expósitos que no los puede criar la misma familia. Y además la cofradía se encargó de construir 30, 34, un montón de hospitales o de albergues a lo largo de todo el camino al que la cofradía tenía de territorio, en la Cabrera, de aquí a Benavente, etc. Es decir, que la labor asistencial de la cofradía es absoluta. Para que lo entendamos, es un precedente de cualquier ONG absoluto, absoluto. ¿Pero esto qué es? Pues esto es algo excepcional. Estos son las cunas, la lástima es que la foto no se ve el suelo, y estas cunas están elevadas a 1,5 metros, 2 metros. Aquí las familias, para no tener que pasar la vergüenza de dejar a sus hijos, pues recién nacidos, de 1 mes, de 3, no sé, pues los dejaban aquí. Los dejaban aquí. Y los capellanes de la cofradía tenían la obligación de todas las mañanas ir a ver, están los estatutos de 1768 o 98. Tenían la obligación de ir a ver esta cuna y la que hay a la izquierda y ver si había algún niño allí. Y si lo había, lo recogían. Y están realizadas, bueno, a esta altura del suelo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque los lobos se podían comer a esos niños y niñas que dejaban ahí. Es decir, función religiosa, función asistencial. Asistencial es social, de ayuda a no sé cuántas comarcas, que hubiese muerto un montón de gente, porque la cofradía, por ejemplo, de 1700 a 1750, don Miguel Santiago, en su excelente obra, allí pues podemos contar 400, 500 niños, niñas, en tan solo 50 años. Y eso lo pagaba la cofradía, cogía a las amas, a las señoras que los criaban, y bueno, eso sí, en los estatutos pone, se criarán los niños y tal, las niñas, hasta los 7 años. A partir de los 7, oye, ya son mayorcitos para buscarse la vida, Así que nuestros hijos agradezcan un poco mejor lo que hacemos por ellos, porque esto sería un poco duro para ellos. Y bueno, pues los puentes. Aquí tenemos puentes fundamentales de las comarcas que nos rodean. El de Río Negro, que tengo documentado como desde la Edad Media se rompe, se reconstruye, lo destruyen, se vuelve a reconstruir, Benavente, etcétera, etcétera. Bueno, pues la cofradía, nos dicen las bulas papales, que la cofradía se dedica a una labor de ingeniería, como es la construcción, reparación de puentes y de caminos. Claro, uno lee eso en las bulas y luego ve los estatutos y dice, bueno, pero esto parece algo pues que siempre dicen lo mismo, muy difuminado. ¿Esto será verdad? Pues resulta que hemos encontrado un documento de 1562 y allí viene como el señor que vivía en este palacio, Álvaro de Losada, pues lo denuncian el concejo de Benavente y el de Puebla de Sanabria, porque este señor tenía la cara tan dura que se dedicaba a quitarle el dinero a la cofradía, el dinero, sus bienes, etc. Entonces Benavente y Puebla de Sanabria protestan al rey y le dicen, mire, señor rey Felipe II, resulta que esa cofradía es
fundamental en esta tierra, porque sin esa cofradía no se reparan los puentes de la zona de Benavente ni de la zona de Sanabria, y resulta que el comercio no es posible, las comunicaciones son imposibles, la pobreza va aumentando, etc. Para que veáis lo que estuvo haciendo esta cofradía y la cantidad de funciones sin las cuales esta zona no hubiese llegado a ser lo que es. Todo eso es lo que tenemos que agradecer a nuestros antepasados, que han hecho posible que seamos lo que somos en la actualidad. Y bueno, pues la obra de herrería que hay aquí, de hierro forjado, increíble, bueno, cuando las tocas debe pesar kilos y kilos. Pero lo curioso es que, mirad, aquí está la concha que representa al peregrino, a la ayuda al peregrino que lleva a cabo la cofradía. Y hay alguno más que he encontrado estos días. Bueno, ayer mismo encontré uno que me ayudó a buscar la tesorera de la cofradía, y es otro, igual. Este armario tan magnífico, este armario tiene bastante antigüedad, y en él se guardan velones, velas, y tiene la misma concha vieira que representa a Santiago de Compostela y al peregrino. Otro lugar excepcional, el albergue, que lo tenemos ahí enfrente. El albergue, pues bueno, era el que daba de comer, era el que tenía camas para que descansase el peregrino, era donde se curaba a los que tenían heridas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis una imagen de cómo estaba. Fijaos las peñas que había, las peñas que había. Todos estos peñascos, tenéis que imaginarlos por aquí. Esto no ha sido nunca una carretera. Esto fue carretera a partir de 1871. Todo esto era donde estaba todo este patrimonio de la cofradía que tenía para acoger a los peregrinos, a los fervorosos creyentes, etcétera, etcétera. Y fijaos cómo está. Seguramente el albergue llegaba hasta aquí, pero al hacer la carretera dijeron: oye, lo vamos a partir por la mitad, ya os apañaréis. Claro, las rocas que conservamos aún, por ejemplo, de la necrópolis y alrededor del santuario, son intocables, porque es historia, y ahí pues podemos llegar a poder conocer a través de estudios pues más historia. Y además es algo excepcional el poder conservarlas y ver realmente cómo era todo esto. Aquí tenemos otra foto del albergue o hospital de la cofradía de los Falifos, y es un poco antes de su restauración, pero mirad cómo estaba. Y fijaros esto tan curioso, esto no es para meter cartas, esto es una saetera. El santuario, el albergue, pues también podía ser asaltado y atacado, y entonces tenían que defenderse, y por aquí pues podían disparar flechas, ver al enemigo, disparar con armas de fuego dependiendo de la época que estemos, si es en la época carlista o en otra época, pero vamos, esta saetera tipo buzón la tenemos, por ejemplo, en Puebla de Sanabria, la tenemos en varios sitios, es decir, que nos vamos a 1400, 1500 en este edificio. Y bueno, pues en la actualidad, aquí tenemos la saetera y el resto del templo. Evidentemente, el patrimonio, si no lo conservamos, pues bueno, acaba desapareciendo, y aquí pues es lo que se ha hecho. La lástima son todas este roquedal que estaba aquí, que es como la necrópolis que hay, que podríamos hallar algo, pero bueno, ya está hecho.
Vale, imaginad, esto es lo que sería todo esto, hasta aquí, es lo que sería la necrópolis o el cementerio de la cofradía. Y esto es una puerta, ¿eh? Hoy en día lo vemos como una ventana, pero lo que ocurrió es que cuando se cargan todo el cementerio, pues ya no tiene sentido salir ahí a enterrar a quien, no se puede. Entonces esto se convierte en ventana. Si pasáis por aquí veréis que hay una reja con fecha de 1871 y aquí los estatutos de la cofradía nos dicen que cuando hay un peregrino que fallece en el albergue, en su viaje y tal, y está dentro del territorio de la cofradía, pues se entierra aquí y la cofradía cargará con todos los gastos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Cofrades, etcétera. Pero para que veáis también la conexión entre la necrópolis o cementerio medieval hallado aquí y el interés de nobles por enterrarse en un lugar que tiene un culto inmemorial antes de la fundación de la cofradía, hay documentación que está en uno de mis artículos de 1400 y algo, de nobleza de Benavente y de otros lugares que piden ser enterrados aquí en el santuario de la Carballeda. Bueno, y aquí tenéis lo que os decía antes. Vamos a ver cómo se financia esa cofradía que construye puentes, que construye hospitales, que da crianza y educación a niños expósitos, a niñas, que paga capellanes, que tiene toda una estructura parroquial de gente que trabaja para la cofradía. Bueno, no es solo el Falifo, ellos tienen muchos terrenos, incluso llegan a ser señores del pueblo de Villar de Farfón, que está allá, contiguo a Río Negro, señores de Villar de Farfón, es decir, que Villar de Farfón tiene que pagar unos impuestos, unos diezmos a su señor, que es la cofradía de los Falifos, pero tienen muchas propiedades por muchos lugares que arriendan, que alquilan, lo que llamamos foros, y por otra parte el Falifo. Y esto es una fotografía de las ordenanzas de la cofradía. Fijaros, el cofrade que muere ha de dejar una pieza del mejor vestido que tenía. Y luego ponen ejemplos: una capa, una casaca, una chupa, un guardapiés, que es un traje de mujer, un jubón, etc. Ese traje que dejan, ese mejor vestido, se subasta el día de la Carballeda y con ello sacan pues muchísimo dinero, y con eso se financia todo lo que logra hacer la cofradía. Bueno, donde estamos es aquí, pero el Palacio de los Losada antes de ser restaurado. Y ya veis que entre el señor de Río Negro, Losada, o unos documentos que vi estos días de la marquesa de Viance, que es de los Losada, pues en uno de los escritos esta señora dice: oye, me quejo de una serie de perjuicios que me vienen a mí por culpa de las ordenanzas de la cofradía. Dices, alucinante, ¿no? Unos prejuicios a mí, pero si esta cofradía lo único que hace es hacer una sociedad mejor. Entonces, que entre los nobles de aquella época, por lo menos de Río Negro, y de la cofradía, que tenía su independencia, supo defender lo suyo y plantar cara a esta gente tan injusta. Bueno, y lo mismo tenemos que hacer hoy en día cuando una democracia pues tiene de democracia solo nombre, o es injusta, o a cualquier dictadura siempre debemos ir en contra, eso seguro.
de izquierdas o de derechas, me da igual. El palacio actual, que tenemos que agradecer a Venezuela la cantidad de dinero que invirtió para restaurar todo eso, y eso hay que agradecerlo. Y fijaos, ahora os quiero hablar, y ya no voy a ir mucho, voy a ir un poco más deprisa, del paisaje histórico que realmente veía el peregrino, porque el paisaje está absolutamente distorsionado, el que vemos ahora. Mirad, el peregrino venía por aquí, y aquí veis los ojos de un puente que posiblemente se remonta a 1500 y algo. Mirad, esto es lo que se hace en 1800 y pico, etcétera, para que la carretera vaya justo al montículo, a la pequeña montaña sobre la que está el santuario, que está sobre una elevación, no sobre algo llano. Entonces, el peregrino, la peregrina, iban por aquí, subían al puente y volvían a bajar, pues 200, 300 metros antes de la vereda por la que subimos, y que pasa a la derecha por aquí, a la derecha del albergue. Luego se encontraba con el puente, perdón, con el río, que esta fotografía es de estos días. Imaginaos en la Edad Media, si los ojos del puente que hemos visto están casi que el agua no llega aún, pero si están hechos es porque el agua en aquellas épocas llegaba hasta ahí, llegaba hasta ahí. O sea, imaginaos un peregrino, y hay datos de que los puentes quedaban destrozados por algún motivo bélico, etcétera, etcétera. No podían pasar. A ver quién pasa eso con este agua, o más aún, a ver quién lo pasa. Era peligrosísimo. El milagro no está mintiendo. Y el peregrino, más o menos el puente terminaba aquí, y aquí ya empezaba a subir. ¿Y qué se encontraba? Fijaos, esta foto está hecha así a propósito para que veáis que el santuario está sobre una pequeña montañita. Y esa elevación es así porque estamos más cerca de Dios, porque esa misma montañita nos protege además de cualquier enemigo, etcétera, etcétera. Y porque lo sagrado debe estar en lo más elevado, no es por casualidad. Y esto es lo que empezaba a vislumbrar y ver ya lleno de alegría el peregrino cuando se acercaba. Aquí, como ya coge la vereda y va subiendo por el camino auténtico del peregrino, no por aquí. Esto es una distorsión. Cuando se destruye impunemente la necrópolis y una parte importante de la cofradía. Y aquí tenemos la parte exterior de esa primera capilla, ermita, que se construyó, que habéis visto los arcos tan antiguos que os enseñé. Ya aquí va ascendiendo el peregrino, pero fijaos, aquí es donde se junta la roca original con el cemento que tuvieron que poner para que la carretera estuviese a la misma altura que el santuario, porque de lo contrario aquí veríamos pues una elevación de roca, un pequeño altozano sobre el que está la cofradía, y por aquella parte del sur ocurre lo mismo, y por la parte de allá, que bajamos así, de una parte a otra de la carretera, ocurre lo mismo, es decir, que el santuario está sobre una elevación que lo protegía, que lo elevaba hacia Dios, y por eso se construye ahí. Una de las causas, la necrópolis, porque la necrópolis, cuando en el siglo IX, VIII la veían, pues era algo excepcional, verla ahí, toda la roca, etc. Cuando el peregrino ya llegaba, pues iba a esta fuente que está en Río Negro, y ahí podía refrescarse, ahí podía beber, ahí podía descansar.
el agua, esta fuente nos vamos a la Edad Media o incluso a una época anterior, porque es una fuente de tipo romano, y si entramos dentro aún podemos ver restos de almagra, es decir, la capa que se pone para que el agua se mantenga y no se pierda, una antihumedad, digamos, medieval. Y fijaos, el templo se va agrandando y aquí vemos el interior del templo, cómo sobresale aún la piedra de la necrópolis, de la montaña de roca sobre la que está la necrópolis. Y aquí ya se ponen losas, pero tuvieron que rebajar toda la montaña de roca para pues alisar el terreno. Y aquí lo volvemos a ver. Pero aquí mucho más, porque la parte derecha, esto es todo roca original, de la misma montaña. Y aquí tenemos una tumba. Aquí tenemos una tumba con unas losas encima. Es decir, ahí hay otro resto de la necrópolis dentro del mismo santuario. La torre, construida ya en 1622, si no me equivoco, 1600 y algo, creo que es 22. ¿Y la torre qué hace? Bueno, la torre no es solo para las campanas. Bueno, el sonido de las campanas en la Edad Media moderna y en el siglo XX tiene muchos significados. Hay un lenguaje de las campanas, hay incendio, vamos a trillar, vamos tal. Ese es un lenguaje de las campanas. Pero además, la capacidad de vigilancia que hay desde aquí, controlando el paso por el río, todo el territorio, etcétera, con las guerras contra Portugal, etcétera, etcétera, la guerra de sucesión, etcétera, es grandísimo, porque los templos normalmente también son fortalezas cuando hay una guerra y la gente y la población tiene que resguardarse y protegerse. Los muros del santuario los he medido y tienen más de 1 metro de anchura, es decir, que puede ser una fortaleza totalmente. En el siglo XVIII se hace este pórtico y se anula totalmente el pórtico original románico, la espadaña que está sobre el muro románico. Y bueno, aquí se ponen las cunas, que son las que hemos visto, están aquí y aquí. Pero este pórtico tapa además una ventana de medio punto románica que tenemos aquí, que seguramente entraba la luz por aquí y se dirigía recta totalmente a la Virgen. Lo comprobé un verano, en donde estuve hasta las 10 esperando la luz solar y tal, y ocurre eso. Lo que pasa es que eso se ha perdido. Hemos ido perdiendo el lenguaje medieval, moderno, que nos ayudaría a interpretar esto mucho mejor. Ahora, por ejemplo, eso se descubrió en Santa Marta hace unos años. Bueno, el túmulo o el catafalco, una obra excepcional. Acabo de terminar un libro que he realizado con Edo del Pozo y que presentaremos en septiembre junto con toda la... vamos a realizar la puesta a punto de todo el catafalco, a restaurarlo durante estos meses, y es una obra excepcional, única. El lenguaje que hay aquí es un lenguaje después del Concilio de Trento, en donde hay una nueva realidad, y la nueva realidad se llama purgatorio. Cuando mueres, San Miguel mide tu alma, que está aquí San Miguel, no lo vemos porque está en la cara izquierda, y bueno, vas al purgatorio, vas al infierno o vas al cielo. En el libro hay infinidad de testimonios de personas de Río Negro, como cuando el tumbo se ponía el primer lunes de Carballeda debajo de la cúpula, y representa
a todos los cofrades muertos, es como el ataúd de todos los cofrades muertos, y se pide por ellos, y se hacen misas por ellos. ¿Por qué? Porque así lograrán, a través de la intercesión de la Virgen de Carballeda, dejar las llamas del purgatorio para acceder a la gloria, a Jesús, Dios y el Espíritu Santo. La muerte, magnífica escultura, increíble. La muerte llega a todos, como dice Manrique, reyes, papas, obispos, pero no termina ahí la muerte. Hay otra posibilidad: rezar a la Virgen de Carballeda, seguir los mandamientos de la Iglesia, que nuestros familiares recen por nosotros, y entonces menos tiempo estaremos en el purgatorio y iremos al cielo. No convenía que nadie fuese al infierno. ¿Por qué? Porque así rezan mucho por ti, pagan muchas misas y más dinero que recoge la cofradía y la Iglesia. Así que, más o menos, os vais a quedar en el purgatorio y de aquí podréis ascender. Y bueno, gracias a Ledo del Pozo, que ha dado una ayuda muy grande, el tumbo se va a poder restaurar. Y gracias pues a toda la implicación del Cabildo y de la cofradía. Bueno, esto, pero también esta cúpula excepcional, que la estamos restaurando ahora. Esta cúpula ha sido una lucha de unos 10 años, haciendo estudios, denunciando su estado, en periódico, en artículos fundamentados históricamente. Y aquí seguimos. Para entender esta cúpula tenemos que ir a la iconografía del tumbo. Fijaos, todos estos son niños que la cofradía entre los años 1700 y 1750, niños y niñas expósitos, representan estos niños y que la cofradía ha criado. Pero fijaros, no se ve muy bien, pero estos niños, algunos van sobre un león, una especie de dragón. Es el demonio. El demonio, se han subido a ellos, o el demonio ha conseguido vencerlos y van al infierno. Otros se han portado bien y encima tienen la paloma del Espíritu Santo y van al cielo. Y aquí, a ver, no se llega a ver, no se llega a ver. Se llega a ver, este representa al demonio, que está ahí tratando, junto con los dragones y tal, que tratan de llevarse las almas pues a su terreno, al infierno. Pues esta cúpula la están restaurando ahora, y su restauración, junto con la del tumbo, será presentada en las fiestas de la Carballeda. Ahí está el cartel de esta restauración que se está realizando gracias a la ayuda de diferentes instituciones, la Junta de Castilla y León, el esfuerzo de los cofrades, etcétera, etcétera. Y desde luego, la UNED, muchas gracias, porque esto todo va a servir a que se conozca un patrimonio esencial para los zamoranos y zamoranas. Este es un esvoto que restauramos, fijados en el estado en el que estaba. Este es el estado original en el que yo vi el esvoto, y este es el estado actual. Una restauración magnífica, y es un ejemplo de la gente que confiaba en la Virgen para sanarse. Joaquín Rodrigo es un vecino de Benavente, que es barquero, o sea, traslada a través de una barcaza a la gente de una parte del río Órbigo a otra. ¿Y qué ocurre? Pues que los médicos lo desahucian. Usted, nada, no puede hacer nada. Y dice que no, vale. Se encomienda a la Virgen y le dice que si lo cura, irá en la procesión con su mortaja. Esa procesión se hizo aquí hasta los años 60-70, porque tengo testimonios de personas de Valleluengo y de Río Negro que esa procesión con las mortajas blancas se hacía hasta apenas los años 70. Hoy en día en algún pueblo de Zamora y de Galicia, pues aún se hacía. Y este señor hace eso y se cura, y como exvoto, pues trae este exvoto donde se describe su milagro,
y unos velones y su mortaja. Es un esvoto de 1806 y ya os he dicho, Fray Froilán decía que los muros del santuario estaban llenos de estos esvotos. Aquí tenéis más esvotos que hemos conseguido conservar y que estaban en los muros del santuario. Bueno, pues aquí tenemos todo lo que sería el muro norte, la puerta que salía al cementerio, pero que al hacer la carretera queda totalmente destruido el cementerio, la necrópolis, y por tanto ya no tiene sentido aquí una puerta, y lo que hacen es convertirlo en ventana poniendo aquí dos grandes sillares en esa construcción de la carretera entre Benavente y Montseny, que realizan a finales del siglo XIX y que no tiene ningún reparo. Incluso le dicen a los cofrades que protestan que, oye, cuidado, que hemos respetado el templo, que también nos lo íbamos a cargar, cuidado. O sea, conciencia histórica ninguno. Y esto es lo que nos debe enseñar a luchar por el patrimonio que nos define y dice quiénes somos y creó nuestra personalidad histórica. Pero la conciencia histórica no es suficiente, tiene que ser una conciencia histórico-ética, porque si no, igual podemos defender algo que se convierta en fundamentalismo. El patrimonio es una referencia para reflexionar sobre él y perfilar un futuro más democrático, más humano, mejor. Bueno, aquí tenéis como en la reja pone 1871, que es el momento en el que se hace. Mirad el arco románico, totalmente. Aquí dentro podéis ver una cruz amada de una marca de cantería, y mirad cómo la cimentación tan potente que tiene el muro medieval. Mirad qué cimentación. Esto sí que es la parroquia. Esto es la parroquia de Santiago, de Río Negro, que está 200-300 metros más arriba, allá, en la zona sur. Y esta parroquia, desgraciadamente, medieval, donde ya se entierra pues como el sistema parroquial medieval, y si no se hubiese elegido el santuario, ahora tendríamos ahí una necrópolis, un cementerio medieval, y ya está. Pero ese cementerio medieval es algo sacro, sagrado, por eso la cofradía, el templo, se hace sobre él. Esta parroquia está en pie hasta 1950-60, y bueno, y esto que digo no es por tradición oral, está escrito. Cómo Venezuela dio bastantes miles de pesetas en aquel momento al cura para reconstruir la parroquia y volverla a poner en funcionamiento, y el cura pues alega que, hombre, es que no he encontrado obreros, entonces pues la he dejado caer ya, pero ¿qué ha hecho usted con el dinero? Pues no se sabe, pero la parroquia, desgraciadamente, hoy en día es cementerio. Una pena, una grandísima pena. Y este documento es una pasada, porque fijaos, lo tapa, 1897. Es los últimos, fijaros, concepto por ropas compradas para el santuario por la crianza de Expósito Florentino. O sea, uno de los últimos niños expósitos que cría la parroquia. Y al final, 1187. Total. O sea, para que veáis hasta qué época tan actual estuvo la cofradía ayudando a niños expósitos. Evidentemente, aquí estamos ya después de la desamortización. A la cofradía se le han quitado sus bienes, su territorio, solo se le deja tener
el santuario, el albergue y poco más, claro, la cofradía ya no tiene bienes que alquilar, etcétera, etcétera, se queda pues prácticamente sin dinero y ya no puede ejercer las funciones que siempre ha ejercido. Bueno, estos son una página de los estatutos de 1780 o 97 y estos son los estatutos actuales, porque evidentemente hay que renovarse. Pero en estos estatutos está contemplado, porque me los he leído, está contemplado la atención al peregrino en la actualidad. Por lo tanto, la cofradía sigue haciéndose cargo en el albergue, en el santuario, promocionándolo, enseñándolo, restaurando su patrimonio, porque sin patrimonio, si no lo recuperamos, el cuerpo de la cofradía y el nuestro va desapareciendo. Y de personas al final nos convertimos no en animales, porque los animales hacen lo que tienen que hacer, pero en señoritos consentidos, en señoritas consentidas, que no aprecian el valor que tiene el esfuerzo que han hecho por ellos a lo largo de la historia y todo el bien que tienen nosotros, nuestros hijos, etc. Este peregrino me lo encontré ayer y le dije: oye David, ¿te importa que te haga unas fotos para que vean las personas que la cofradía sigue atendiendo a los peregrinos? Pues David fue desde el País Vasco en avión a Sevilla y desde Sevilla está haciendo todo el camino de Santiago y el camino Sanabres. Bueno, ha pasado también sus peripecias, como pasaban los peregrinos medievales. Me contaba que una vaca fue a por él, varias cosillas que ha tenido. Y bueno, esta es la reunión del Cabildo que tuvimos pues el martes, y el Cabildo y los cofrades, que hay más de 500, es el corazón. Sin el corazón, sin el motor, todo lo que habéis visto no existiría. Y estas personas son las que luchan para que todo este patrimonio siga siendo un referente para todos nosotros. El museo, que está en la sacristía antigua, con obras excepcionales, capas pluviales del siglo XVI, XVII, etcétera, una preciosidad, el museo que pues os invito a que lo visitéis. Y nada, ya veis el árbol. ¿Cuáles son las raíces en este caso? La cofradía y todo su trabajo a través de los siglos. La savia de la cofradía ha subido a través del tronco y ha construido nuestra sociedad actual, castellano-leonesa. Le debemos una cantidad muy importante de lo que somos en la actualidad a esta cofradía. Por lo tanto, luchemos por conservarla, luchemos porque todo lo que ella hace es una lección para el siglo XXI. Y bueno, lo dejo aquí. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias Julio, ya esperábamos que iba a ser como mínimo así y estamos muy agradecidos por tu disertación. Y yo agradecido a la UNED. Muchas gracias. La UNED pidió que hacer este pulso caminante que nació meramente recorriendo ese camino meridional o Mozart-Sanabres para llegar hasta las tierras de Orense, donde se juntará con otros caminos para terminar en Santiago. Pero este camino, el tramo que ponemos ahora en valor, es este tramo meridional, y por eso hemos querido que el curso terminara el camino. No podía faltar una parada en Río Negro del Puente. Y desde luego ahora lo que procede con cualquiera de estas conferencias es que se abra un momento de coloquio, unos minutos, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea aquí o a través del chat, que nos la vaya. Es el momento de hacerlas, luego no tendremos a Julio para que nos las conteste.
qué año se hizo la carretera? 1871, que es cuando en Camarzana, por ejemplo, se descubre la villa romana. Le habían preguntado, para los que no están aquí, que son la inmensa mayoría, le habían preguntado desde el público en qué año se había hecho la carretera que ha cambiado toda la fisonomía del santuario. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta, que estamos aquí al lado. Acércate un poquito con este, oiga. Sí, es una pregunta muy sencilla. La necrópolis que se hizo con la carretera, ¿se pavimentó encima o se rodó debajo y se levantó? Hombre, a mí me encantaría hacer una excavación a ver qué es lo que queda, que seguro que queda. Me encantaría. Quedar segurísimo. Y nos daría unos datos increíbles. A lo mejor no tan lejanos como deberíamos esperar, porque el problema es que estas necrópolis se enterraba una persona, pasaban 70 años, se enterraba otra, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a lo mejor hay personas enterradas que no son de la Edad Media, que son del siglo XVII, pero seguro que sería una investigación y nos daría una información histórica increíble, seguro. Es decir, ¿usted cree que sí está? No, estoy seguro. Que si pavimentó encima y Pues si claro. hiciese una cata, se podría volver a descubrir. Eso, Totalmente. sacando unos testigos que se podría hacer, pidiendo a Moku, se sabría seguro que lo ¿no? Bueno, el que habla es el señor alcalde. Si él lo dice, yo estoy totalmente de acuerdo. Con eso simplemente unos testigos pequeñitos que no se hacen daño ninguno, se ve si sigue habiendo tierra por abajo o se echó una plaga de hormigón. Sí, Eso pero es muy fácil, lo tenemos que hacer con arqueólogos. Y la UNED nos puede ayudar. Sí, pero para eso sí dinero. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, yo quería preguntar, que no me ha quedado claro. A ver, la necrópolis es anterior al primer templo prerrománico, digamos, ¿no? De origen, Muy bien. ¿no? Sí. De orígenes turianos, ¿no? Como Sí. sí. ¿Es anterior a o fue a la vez que se empezó a repoblar esta zona con gentes venidas del norte? Que se supone Vamos a ver, el estudio de estas necrópolis está muy en el aire, ¿vale? Es muy difícil porque las tumbas normalmente están vacías. Entonces, si no tienes información de cerámica, datos arqueológicos, es muy imprecisa la datación, pero se datan entre el siglo VI-VII, o sea, época visigoda, con toda seguridad hasta el siglo XI, porque a partir del XI-XII surgen las parroquias y los cementerios se crean al lado de las parroquias. Pero esta posiblemente, como todos los datos de la zona que tenemos, el inicio es el siglo X, o sea, el 900 y pico, podría ser que su inicio esté en el 800, 900, pero lo que ha dicho el señor alcalde, la excavación, que el señor alcalde, como tiene una conciencia histórica fabulosa, está de acuerdo conmigo, lo conseguiremos. Pero sería la posibilidad de ver cuál es su origen y de tener mucho más patrimonio. ¿Alguna pregunta más? ¿En el chat hay alguna? Vale. Pues nada, muchas gracias. El próximo lunes seguiremos con este curso que seguirá su camino y será la última conferencia de este año en la provincia de Zamora, que estaremos en Puebla de Sanabria el lunes día 8 a las 7 de la tarde. Así que esperamos a la gente de Puebla, alguno hay en la que se ha matriculado, y seguiremos para todas las personas que quieran asistir presencialmente y sobre todo para todos aquellos ciertos que nos están siguiendo de forma virtual. Muchísimas gracias.